Ahora sí. Ahora sí. Ya. Entonces, comenzamos por esto. Miren, estamos mirando este tipo de ecuaciones ahora, de segundo orden lineales. ¿Ya? Pero a diferencia de la semana anterior en que aquí había un 0, y eso las hacía ser homogéneas, ahora son no homogéneas, o sea que va a haber una función. Ahora, entonces, la solución de esta ecuación, la solución general, va a tener una parte de solución que corresponde precisamente a la parte homogénea de la ecuación, ¿ya? Más una solución que vamos a llamar particular de la ecuación, ¿ya? Este es solución parte homogénea. La solución de la parte homogénea. ¿Ya? Y eso es lo que aprendimos a resolver la semana pasada. ¿Ya? Entonces, para encontrar esta solución particular, hay dos métodos, entonces, que recién lo estábamos leyendo en el apunte: coeficientes indeterminados y variación de parámetros. Esos dos métodos los vamos a ver hoy. Entonces, ¿para qué caso de G? Bueno, el G de X que vamos a tomar es exponenciales, por ejemplo, del tipo e elevado a alfa X, alfa algún número, un coeficiente e elevado a X, elevado a 4X, elevado a menos 6X, etc. Profesor, ¿podría ser cualquier función? Teóricamente sí, lo que pasa es que ya nos damos cuenta que es muy difícil colocar cualquier función. No, pero por ejemplo, una función cuadrática se podría poner ahí. Claro. No. Polinomios, o sea, cosas del tipo a, x, a lo que sea, o a n, a sub n habría que colocarla ahí, más, hasta a sub 1x más a sub 0. Polinomios. Exponenciales. Y senos y cosenos. Eso sea seno beta x o coseno beta x. Para otras cosas un poquito más complejas, entonces están el método de variación de parámetros que se va a usar y lo que vamos a ver después de transformada de Laplace. Entonces, ¿qué les parece que comenzamos a hacer un caso de un ejercicio donde hay un polinomio? Miremos, busquemos acá algún ejercicio, o simplemente lo inventamos, si no son tan difíciles de inventar. Ya. Entonces, ¿cómo funciona esto de el método primero que vemos? Se llama de coeficientes indeterminados. Método de coeficiente indeterminado. Entonces, veamos un ejemplo para el caso de polinomios. Supongamos que tenemos una ecuación, a ver, la vamos a construir al revés, para que no tengamos problemas. Y segunda, más y prima, yo todavía le enseñé a construir estas cosas, menos 6i. Igual aquí coloquemos x cuadrado más 3, por ejemplo. Es un polinomio, entonces, sencillo. Y los pasos para resolver esta ecuación son los siguientes.
Primero, resolver parte homogénea. Y aprovechamos a recordar lo que vimos el otro día. Entonces, la parte homogénea es ver la ecuación característica, que es lambda cuadrado, en este caso, ¿no? Más un lambda menos 6 igual 0. ¿Ya? Este se puede factorizar porque así lo construí para que no fuera sencillo. Lambda y 3 por 2, acá, los coeficientes, más 3 y menos 2, ¿cierto? Entonces nuestros lambda son lambda 1 igual a menos 3 y lambda 2 igual a 2. Entonces la solución de la parte homogénea I sub h es C1 e elevado a 2x más C2 e elevado a menos 3x. Ahí estamos bien. Esa es la primera parte. Segundo, buscamos esta I sub p de x. Buscamos. Entonces aquí lo importante es, ¿qué vamos a proponer? Se propone, miren, si ustedes piensan en resolver una ecuación de este tipo, dicen, de lo que significa resolver una ecuación en general, buscar una función en este caso, que es la incógnita, buscar una función, que derivada 2 veces, más derivada una vez, menos 6 veces la misma función de ese polinomio. Entonces, ¿qué aspecto tiene que tener esa solución? La pregunta es la siguiente. Si yo tengo que buscar una solución, va a ser una función. Yo la derivo 2 veces, le sumo su derivada en primer orden, y le resto 6 veces la misma función para que dé un polinomio. ¿Qué función tiene que ser? Otro polinomio. Otro polinomio. No hay otra forma, ¿no es cierto? Porque las derivadas de polinomios siguen siendo polinomios. Entonces, ahora, ¿qué función uno propone? Bueno, una del mismo orden de acá. Es un polinomio del mismo orden. Entonces, se propone que I sub p de x en este ejemplo sea un polinomio de segundo orden. Y voy a colocarlo así. Ax cuadrado más bx más c. Siempre hay que colocarlo completo. Aquí le falta el x, ¿no? El término x. Pero cuando uno propone aquí la solución, lo tiene que colocar completo. Si este comienza con cubo, hay que colocar ax cubo más bx cuadrado más cx más d. Completo, eso es importante. Ya. Entonces, si estamos pensando que esa es una solución, bueno, coloquémoslo dentro de la ecuación. Y para colocarla dentro de la ecuación necesitamos tener su segunda derivada, su primera derivada. Entonces, esto, vamos a tratar de hacerlo en esta parte de la pizarra. Voy a volver a colocar aquí la función ax cuadrado más bx más c. Esta es la función propuesta. Para colocarla en la ecuación necesitamos su derivada y su p'. Entonces, la derivada de x cuadrado es 2ax. La derivada de bx es b. Y la derivada de c es 0. También necesitamos la segunda derivada. La segunda derivada. Bueno, es la derivada de la primera. Entonces, la primera derivada de 2ax más b, la derivada de ella es 2a. Ya. Y eso lo colocamos aquí arriba, en la ecuación. Ese reemplazo, ¿qué nos da? A ver si lo puedo hacer acá.
para tener el ejercicio por completo. Miren. El I segundo es 2A. 2A. Más el I', voy a colocar en paréntesis. 2AX más B. Menos 6 veces la función, que es el polinomio, entonces, AX cuadrado más BX más C. Y eso tiene que ser igual a X cuadrado más 3. Para que sea solución, entonces, debe cumplirse aquí una identidad. El primer miembro tiene que ser exactamente el segundo miembro. Si reordenamos un poco esto, al reordenar, vamos a tener acá los términos en X cuadrado menos 6AX cuadrado. Vayan mirando y me comprobando, ¿no? Los términos en X son menos 6B y 2A. 2A menos 6B por X. Se transfiere es una B. Ahí. 6B. Y los términos libres de X son 2A más B menos 6C. Igual. ¿Ya? Igual. Como son dos polinomios que hay que igualar, entonces hay que tenerlos completos. Bueno, este polinomio del lado derecho es, y lo voy a anotar aquí, es un X cuadrado más 0X más 3. ¿De acuerdo? El X cuadrado más 3 es un X cuadrado más 0X más 3. Entonces ahora podemos igualar. Porque si los polinomios son iguales, quiere decir que los coeficientes correspondientes son iguales. Entonces el menos 6A menos 6A tiene que ser igual al 1. El menos 6A es el coeficiente de X cuadrado en el lado izquierdo, el coeficiente de X cuadrado en el lado derecho es 1. Lo mismo para el coeficiente de X. 2A menos 6B tiene que ser igual a 0. Y después 2A más B menos 6C tiene que ser igual a 3. ¿Ya? Y resolvemos el sistema de ecuaciones. Bueno, esto se puede hacer por, ¿cómo es sencillo? Simplemente sacando las soluciones de los casos más sencillos y de cada letra y los reemplazando en la ecuación siguiente. Aquí el A es igual a menos 1/6. Si este A lo reemplazo en la segunda ecuación, tenemos 2A, que sería 2 por menos 1/6 menos 1/3, menos 6B igual 0, ¿cierto? Entonces, 6B es igual a menos 1/3. Entonces, B es menos 1/18. B igual menos 1/18. Y ahora el C lo sacamos en la última ecuación, también por reemplazo del A y B que ya lo tenemos. Entonces la última ecuación, vamos a tener 2A, 2 por menos 1/6 es menos 1/3, más B, menos 1/18, menos 6C, igual a 3. Entonces vamos a tener menos 6C, aquí 3,
y menos 1/3 y menos 1/18 se suman. Quedaría menos 7/18, que a este lado derecho son 7/18 positivos. ¿Ya? Bien. Se suman 18 por 3, 30 y 24, 54. Y 54 más 7, 61. Partido por 18. O sea que C resultó ser 61 partido por 6 por 18, 60 y 48, 108. Negativo. Ese también era negativo. ¿Todos son negativos? Sí. Ya. Listo. Entonces hemos encontrado nuestros coeficientes del polinomio propuesto. Este polinomio propuesto que estaba acá es en realidad I sub P de X es menos un secto A, X, disculpe, ese de la, un secto X, más B, X cuadrado, más BX, o sea, menos un 18avo, X, más C, que es menos 61 partido por 108. Ya. ¿Y cuál es la solución general para concluir? Aquí un tercer paso. Bueno, la solución general entonces es la suma de la solución de la parte homogénea, es decir, es C1 elevado a 2x más C2 elevado a menos 3x menos un secto x cuadrado menos un 18avos x menos 61 partido por 108. Y esa es la solución entonces. Si es que no hay un error por ahí entre medio, de la ecuación. Se fija que la técnica es bastante simple, ¿no? Por lo menos en la ordenación de los pasos. Entonces, vamos a tener, cuando haya polinomio aquí, en el lado derecho, vamos a tener que plantear como proposición un polinomio. Si es de grado 1, un polinomio de grado 1. Si es de grado 2, de grado 2. Un polinomio de grado 3, se plantea uno de grado 3. Eso en general. Y completo, ¿no? Eso sí. Esto tiene que ser completo. Por ejemplo, si este ejercicio hubiese sido simplemente en el segundo miembro del x cuadrado, igual hay que colocar ax cuadrado más bx más c. Ya. Cuando se hace esa proposición, entonces lo que hacemos es determinar los coeficientes. Por eso que el método se dice, es un método denominado coeficiente indeterminado, porque los coeficientes son los que hay que determinar. Se colocan en la ecuación. Se hace esta igualdad, entonces, de los dos polinomios, se sacan los valores de A, B y C, se reemplazan aquí y tiene lista la solución. ¿Qué les parece? ¿Qué pasa si se coloca solamente el 3? En la parte de abajo se debería colocar una constante nomás. Claro. O sea, si aquí viene solamente el 3, Sí. entonces tú colocas aquí A. Y su PX igual a A. Es decir, una constante. Exactamente. Cualquiera. Ah, ya. Ahora, aquí es un poco tedioso hacer los sistemas de ecuación. En matemática sucede cuando uno dice, bueno, esto ya se vio en otro curso, es un poco latero hacerlo, pero ustedes hicieron álgebra lineal, se llama álgebra 2. ¿Ya lo hicieron o aún no? ¿Todos cursaron álgebra 2? Sí, profe. ¿O la mayoría? Sí. Bueno, Sí. ahí vieron la resolución del sistema de ecuaciones lineales, ¿no? Aquí se va a usar bastante. Como también se va a usar bastante después cálculo determinante, ya vimos un poquito con el Bronsquiano, pero ahí lo vimos para el caso de 2 o 3 funciones en que había que determinar si eran independientes. Ahora lo vamos a usar para resolver ecuaciones diferenciales. Hay un programa, no sé si alguien de ustedes lo ha visto,
se llama, que yo lo recomiendo, Matrix Calc. ¿Alguien lo ha usado alguna vez? Sí, profe. ¿Mm? ¿Lo han Sí, usado? profe. Ya. Es muy bueno, ¿no? Es muy bueno. Los que no lo hayan usado, bueno, familiarícense con él. Son los típicos programas que uno no los baja, ¿no? Hay que usarlos en red. Pero este es muy bueno, da todos los... da la solución y también da los pasos. Excelente. Pero Profe, aquí... ¿Mm? los ejercicios de la siguiente prueba van a ser como este, ¿cierto? Sí, algo así. Sí. Sí, porque este es facilito. La prueba que nos dio, nos hizo, nos voló. Bueno, claro, lo que pasa también es que si tú metes este ejercicio en la calculadora te lo da inmediato. Por eso uno le coloca ahí un parámetro, le coloca un alfa, una cosa así, para que algo hagan de desarrollo, ¿no? Pero sí van a haber ejercicios de este tipo, por supuesto. Pero ojo, este es bastante simple. Vamos a hacer otro con exponencial y otro con cero y coseno. O sea, cada uno individual. Cada uno individual. Y después vamos a ir mezclando todo. Y después vamos a colocar esos casos en que viene en el apunte indicado, ¿no? Que cuando, por ejemplo, si aquí hubiese un exponencial, y ahí en el exponente aparece uno de estos dos números, que son las soluciones de la ecuación característica, ahí hay que alterar un poco la solución. Pero también es una cosa que tiene una respuesta técnica bastante sencilla. Vamos a hacer uno ahora en que el segundo miembro sea un exponencial. ¿Alguna pregunta de este? No más. Ya. Hagamos entonces. Un caso exponencial. Y es el siguiente. ¿Ya? Coloquemos otro ejemplo entonces. Puede ser y segunda más 3y' menos 2y. Igual, ahora aquí una función exponencial. 4 veces e elevado a 5x. Ya. Entonces, recordemos los pasos. Profesor, una consulta. ¿Sí? Él podría ver una función así exponencial junto a otra, así como... Claro. O sea, primero hacer un ejercicio de la función aislada y después vamos a mezclar. Ah, ya, ya. ¿Ya? Capto, capto. Es que quiero un poco hacer en cuenta de los pasos que siempre hay que seguir y después ya nos concentramos en hacer cosas mezcladas. Entonces, lo primero es la parte homogénea. Entonces, la ecuación característica es, en este caso, lambda cuadrado más 3 lambda menos 2 igual 0. En b cuadrado, 9 y 4. Aquí 2 por 1. Pero no más. Vamos a tener que simplemente resolverla, ¿no? Para encontrar las raíces. A ver, lambda igual a menos 3 más menos 9 más 8. Partido por 2. Bueno, quedó feo porque lo inventamos, ¿no? Pero igual, uno coloca aquí la solución como C1 porque ya tiene las raíces.
e elevado a, sería menos 3 más raíz de 17 partido por 2x. Esa es una solución. Y la otra, con la otra raíz, que es con menos más C2 e elevado a menos 3 menos raíz de 17 partido por 2, x. Esa es la solución de la parte homogénea. Profesor, ¿y se aplica siempre esa cuestión que si la raíz de adentro es negativa o fuese cero, así se tendría que poner el otro cuestión? Por ¿El supuesto, otro? por supuesto. Ah, ya. Entonces, esa parte, digamos, la parte I, la parte primera, se supone que ya lo hicimos la semana pasada, ¿no? Y había una especie de tablita, ¿recuerdan? Cuando las raíces eran iguales, cuando eran distintas y cuando eran complejas conjugadas. Eso funciona igual. Y aquí salió ese número feo, pero bueno, los números no son tan feos, es complicado de manipular, ¿no? Ya, pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo ahora. Segundo. Entonces, buscamos, tal como recién, una solución particular de x. Entonces, la misma pregunta. Si yo busco una solución particular, quiere decir que busco una y que colocada aquí, en su segunda derivada, colocada acá en su primera derivada y colocada aquí, de un exponencial. ¿Qué aspecto tiene que tener esa función? Necesariamente. Exponencial. Exponencial. No hay otra. Entonces, si tiene que ser un exponencial del tipo a, un coeficiente, por e elevado a la 5. ¿Por qué es el exponencial que estamos trabajando? Ya. Entonces, necesitamos, para colocarla aquí, ahora, como es más sencillo esto, la voy a colocar directamente la segunda derivada. Entonces voy a colocar aquí en la ecuación. ¿Cuánto es la segunda derivada de esa expresión? ¿De acuerdo que 25a 25A elevado a 5x? Más 3 veces la primera derivada. La primera derivada es elevado a 5x por a. La derivada de esa función es 5a elevado a 5x. Multiplicado por 3 es 15a elevado a 5x. Y menos 2 veces la función. Menos 2 veces e elevado a 5x. Y eso tiene que ser igual a 4 e elevado a 5x. Bueno, todas las exponenciales se pueden eliminar, ¿no es cierto? Exponenciales son funciones que no son nunca cero, entonces uno nunca va a cometer el error de ir por cero cuando tarja aquí la exponencial. ¿Y aquí llegamos? Profesor, ¿y no se derivaba? Sí, pues, ahí está derivado. Ya lo derivó ya. Ah, sorry, es que me perdí un poco. 5. 5a elevado a 5x por Sí, 3, sí, 15. no, sí, Sí. es que ya lo... Ya. Y que como era sencilla esta, la pusimos directamente para tenerlo todo aquí en la pizarra. Entonces, aquí me faltó sí un A. Menos 2A. Ahí sí. Ya, 25 más 15, 40. Menos 2, 38. Igual 4. Es decir, A vale 4 partido por 38. Entonces, la solución, luego, la I sub P, que habíamos propuesto, tiene que ser 4 sobre 38 elevado a 5x. Y la solución de la ecuación, ese sería el paso último, paso número 3, entonces, la solución es y de x igual la solución homogénea, este número feo, y e elevado a menos 3 más raíz de 17
partido por 2 más C2 elevado a menos 3 menos raíz de 17 partido por 2. Aquí una X, aquí una X. Más entonces, más esa solución particular que hemos encontrado, 4 sobre 38 elevado a 5X. Y ahí tenemos resuelta la ecuación. Ya. Sale un poco más corta esto del exponencial, ¿no? Ahora, voy a hacer la última sí en forma individual de seno o coseno, son más o menos parecidas. Se tratan de la misma manera. Pero ese sería el tercer ejemplo. Profe, ¿qué ¿Alguna pasa duda de si la característica nos da un binomio con dos respuestas, con dos soluciones iguales? Ya, es el paso subsiguiente. O sea, mi plan es hacer algunas sencillas para ver cómo funciona en forma individual el polinomio, la exponencial, seno o coseno. Después vamos a hacer mezcladas y después vamos a ver ese caso donde hay que hacer una alteración de la función propuesta. Cuando sucede, por ejemplo, si el 5 hubiese sido una solución de la ecuación característica, este 5, solución, un mismo valor que es resultado de la ecuación característica, entonces hay que proponer aquí esta misma expresión pero multiplicada por un X. Profe, ¿Sí? ¿me podría volver a explicar la parte 3 que me perdí? La última parte donde dice la solución. Sí. Mira, esta ecuación en general tiene una solución de la parte homogénea, que es la ecuación hecha cero, más una solución particular. O sea, esto lo desarrollamos en la parte primera, esto en la parte segunda, y en la parte tercera colocamos la suma de estas dos cosas. Ese es el esquema. Ah, ya, gracias, profe, ya entendí. Ese es el esquema. Siempre es así. Siempre es así. Entonces, ya vamos a llegar también al caso donde suceda que, lo que les dije, si este hubiese sido un 5 aquí, vamos a hacer el ejemplo después, una solución de esta ecuación, entonces si uno propone esto, tal cual, que sería lo lógico, entonces va a llegar aquí a una expresión en que no va a poder hacer nada. Porque no se puede, no va a poder sacar un resultado. Entonces uno ahí tiene que entrar a ver esa situación. Si ese 5 es una solución de la ecuación característica, si es una vez solución, hay que completar esto con un X acá. Si es 2 veces solución, con un X cuadrado. Si es 3 veces solución para una ecuación de orden mayor, hay que colocar X cubo. ¿Ya? Se preocupe, si todo eso lo vamos a hacer hoy, tenemos tiempo para todos los casos posibles. Pero vayamos primero viendo las cuestiones sencillas para ir asentando un poco más las ideas. Entonces nos hace falta ahora una en que el segundo miembro sea un seno o un coseno. Son equivalentes. Entonces el ejemplo, para que no me saques un número tan feo, lo voy a construir al revés. X más 2 ya, y X más 3. Entonces va a ser y segunda más 5 y prima más 6 igual aquí 4 seno de vamos a colocar 2x también, no tan grande. ¿Cómo es? Profesor, ¿Sí? en el caso, por ejemplo, si fuese un logaritmo, en la parte segunda sería así como A por logaritmo de tanto. No puede ser así porque imagínate entonces. A ver, lo voy a mostrar aquí, después lo borramos. Después lo borramos. Mira, si fuera logaritmo, como dices tú, que es una función que hay que saber después resolver. Pero este método no nos sirve porque
Si aquí tú dices tú, ya, logaritmo natural de x, simplemente así. Entonces bueno, la parte homogénea funciona igual. Pero aquí cuando buscas una función I sub p, solución particular, tú dices, bueno, para que aquí me salga un logaritmo, ¿qué diablo es? No puede ser un logaritmo, porque cuando tú derivas logaritmo te queda 1 partido por x. Chale. Y la segunda derivada 1 partido por x cuadrado. No hay cómo igualar nada allí. Ahí valimos nomás. ¿Eh? Pero allí, no, sí, hay manera, ¿no? Don't panic. Eso se puede hacer después rápidamente con transformada de Laplace. Ah, eso todavía no lo vamos a pasar, así que... No, claro, eso entonces, bueno, no, mires, Ah, ya entiendo, ya. concéntrese, es exponencial, polinomios, seno y coseno. Hasta ahí vamos a llegar con esto. Ya. Y combinaciones locas de esas cosas. Ya. Entonces, tenemos este ejercicio. Puesto de esa manera, entonces, nuevamente, primero la parte homogénea. Aquí vemos la ecuación característica. La parte homogénea es haciendo esto igual a 0. Lambda cuadrado más 5 lambda más 6 igual 0. Entonces esto yo lo hice para que fuera 3 por 2. Aquí más 3 y más 2. O sea, las soluciones son lambda igual a menos 2 y lambda igual a menos 3. Esa solución, perfecto, es e elevado a C1. Faltaron las constantes. C1, e elevado a menos 3x más C2, e elevado a menos 2x. Lista la parte primera. La parte segunda. Ya. Entonces, buscamos el I sub p de x. Proponemos... ¿Qué tenemos que proponer ahora? ¿Ya? Y ahora coincide con las ideas que hemos desarrollado al comienzo en los 2 ejercicios anteriores respecto a qué es lo que tenemos que proponer como función. Entonces dice, bueno, yo busco una función que deriva 2 veces, más 5 veces la primera vez, más 6, me dé seno. ¿Cuáles son los candidatos naturales? Seno y coseno. Seno y coseno, ¿no es cierto? Ahora, si colocamos solamente seno de la función, no andan muy bien porque la segunda derivada de seno, bueno, vuelve a ser seno, pero aquí la derivada va a ser coseno. Y si lo hacemos con coseno, la misma cosa, digamos. Hay una derivada que cambia. Entonces, la propuesta aquí es bien sencilla, la solución es decir, bueno, vamos a proponer que sean ambas, seno y coseno. O sea, A seno de 2x más B coseno de 2x, del mismo argumento, del mismo ángulo, ¿no? Y con A y B, porque son los coeficientes que pueden tener, aquí hay un coeficiente que es igual a 4. Ya, esto hace las cosas un poquito más largas, pero bueno, es la manera como vamos a encontrar el resultado. Ya. Entonces recuerden, si hubiese seno y coseno, o ambos, bueno, si hay seno y coseno con el mismo ángulo, igual vamos a colocar aquí A seno x más B coseno x. Ahora, si tienen distinto ángulo, hubiese acá un 4 seno de 2x, aquí un 5 coseno de 5x, ahí hay que tratarlo como dos funciones distintas, ¿no? Uno lo puede hacer todo, pero es un enredo hacerlo todo de una vez. Entonces lo toma primero el seno y después el coseno. Y para este seno habría que proponer seno de 2x, coseno de 2x. Y para el otro, el coseno 5x, habría que poner seno de 5x, coseno de 5x. Profe. Dime. ¿Cómo es eso de solucionarlas por separado?
O sea, doy dos soluciones. Claro, eso es lo que yo le expliqué cuando leímos el apunte. Lo mencioné no para adelantarme, sino que para hacer la diferencia, ¿no? Si ustedes tienen aquí seno de 2x, tienen que colocar como proposición seno y coseno, del mismo ángulo. Por ejemplo, así que fuera coseno de 7x, coseno de 7x sería A seno de 7x más B coseno de 7x. Siempre hay que colocar ambos. ¿Verdad? Ya, profe, pero mi pregunta Pero si va- hay algo distinto aquí, aquí alguien quiere agregarle, no sé, más coseno de 10x. No, ahí no. Aunque sí podría hacerse, pero es bastante enredoso, ¿no? Podría hacerse, la propuesta sería A seno 2x más B coseno de x más C coseno de 10x más D coseno de 10. Pero aquí ¿Puedo hay una hacerlo por expresión muy separado? larga que al derivarla y derivarla dos veces se va agrandando y meterla aquí es un lío. Entonces, lo que se hace y lo que vamos a ver después, también en el día de hoy, es que en estos casos uno hace un ejercicio con una función, hace el ejercicio con otra función y los pega. ¿Ya? Y hay menos posibilidades de cometer errores. Pero, por mientras, que estamos en el caso sencillo. Para seno o coseno hay que plantear siempre ambos y del mismo ángulo. Ya, comenzamos. Necesitamos tener aquí entonces. Voy a copiar nuevamente para hacer las derivadas bajo la expresión de la fórmula A seno de 2x más B coseno de 2x. ¿Ya? Necesitamos Y'. Y su P' de X. Entonces tenemos que derivar aquí. La derivada de seno es coseno multiplicado por 2, porque el ángulo es 2x. El resultado aquí sería 2a coseno de 2x. La derivada de coseno es menos seno de 2x por 2. Menos 2b seno de 2x. Ya. Y la segunda derivada es la derivada de esta expresión anterior. La derivada de coseno es menos seno por el menos 2. O sea, aquí va a quedar menos 4a seno de 2x. Y la derivada de seno es coseno por el 2. Menos 4b coseno de 2x. Ya. Esto hay que colocarlo aquí arriba y hacer la igualación, ¿no? A ver, la ecuación lo voy a colocar acá porque necesito espacio más amplio. Este es el ejercicio. 2x, ¿ya? Ahora, yo creo que puedo borrar hasta acá, ¿cierto? Porque la parte homogénea ahí ya la tengo. Pero no se me olvide cuál es su solución. Mire, esto habría que reemplazarlo acá arriba. ¿Ya? Ahora, después con una cierta práctica, uno simplemente lo hace aquí mismo, ¿no? Porque la primera derivada está multiplicada por 1, esta la multiplica por 1, la tercera línea, esta la multiplica por 5, y esta la multiplica por 6. Esta es una X pantalla. Y lo suma. ¿Quieren que lo hagamos así o no? ¿O lo coloco todo en una sola línea? Como le sea más cómodo, profe. Bueno, a ver, sí, la primera es mejor hacerlo con todos los detalles. Tampoco es tan terrible. Menos 4a. Estoy reemplazando entonces. La segunda derivada es menos 4a seno de 2x. Menos 4b coseno de 2x. Después viene más 5 veces la segunda línea. 2a coseno de 2x. Menos 2b seno de 2x. Más 6 veces la primera línea. A
seno de 2x más b coseno de 2x. Y esto es igual. Entonces, a lo que tenemos al otro lado. Pero antes de colocarlo, voy aquí ordenar un poco y juntar los términos semejantes. Entonces, miren bien. Acá tengo seno 2x. ¿Dónde más hay seno 2x? Aquí. Y acá. Entonces, seno 2x son menos 4a. Aquí sería menos 10b. Y más 6a. Eso son factores de seno de 2x. ¿De acuerdo? Los cosenos. Cosenos son menos 4b más 10a y más 6b. Estos son coseno de 2x. Estoy tratando de que esto sea más presentable por mientras, ¿no? Entonces, los senos de x van a ser 2a menos 10b. Estos son seno de 2x. Y los cosenos son 2b más 10a. Ahora lo igualo. Entonces, hay que igualarlo. Esto, como digo, fue un poco para que la expresión me quedara más sencilla, ¿no? Ya, ahora hay que igualarlo al segundo miembro, que es 4 seno 2x. Pero como hay que igualar una expresión que aquí también tiene coseno, uno puede pensar que aquí, como no hay coseno, es 0 coseno 2x. Y ahí estamos perfectamente bien. O sea que eso último se agregó para poder hacer la igualación. Más 0 coseno 2x. Entonces ahora podemos igualar, porque decimos, como seno y coseno son funciones independientes, entonces si tengo una igualdad como esta, lo que se igualan son los coeficientes finalmente, para que la igualdad se mantenga. A ver, aquí arriba voy a copiar la I sub h. Era C1 elevado a menos 3x más C2 elevado a menos 2x. ¿Ya? Tenemos eso. Y ya tenemos espacio para seguir. Porque ahora vamos a tener lo siguiente. Que los coeficientes de seno son iguales. O sea, 2a menos 10b va a ser igual a este coeficiente de seno, 4. Y el coeficiente coseno en el lado izquierdo es 2b más 10a igual al coeficiente coseno en el lado derecho, que es 0. Ya. Y resolvemos este sistema de ecuación tan sencillo sumando 0, 4, no, están al revés. Están al revés. O sea que este habría que multiplicarlo por 5 para tener 10b menos 10b0, multiplicarlo por 5 y sumar. Entonces 50 más 2, 52. 52a. 5 por 0, 0 es 4. O sea que el a es igual a... Vamos a colocarla aquí. 4 partido por 52. La mitad... 4 cabe en 52. Sí. 26. ¿Eh? 26.
No, pues el 4. profe. ¿Eh? El 4 en el 52. 13 veces. 13 veces. Entonces A es 1 partido por 13. Ya. Y el B, bueno, ahora este lo multiplicamos por menos 5. Serían 50 más 2, 52B. 52B igual a menos 20. El B es menos 20 partido por 52. Menos 5 partido en 13. Menos 5 partido por 13. Muy bien, gracias. Y ahí estamos bien. Entonces podemos borrar aquí. Y la que buscábamos, recuerden que esa era la propuesta. Hasta acá borramos. La propuesta entonces será I sub P de X, ya encontrada, a 1 partido por 13, seno 2X, menos 5 partido por 13, coseno 2X. Y ya con esas dos soluciones, armamos la solución general, que es la suma de la solución homogénea, está arriba, C1 elevado a menos 3X, más C2 elevado a menos 2X, más esta otra, un 13avo, seno 2X, menos 5 partido por 13, coseno 2X. Se fija que es bastante técnico, por eso es que se pueden hacer mediante programas, ¿no? Cosas. Ya. En resumen, entonces, cuando hay polinomios, uno propone como solución particular un polinomio, siempre completo. El polinomio es completo. Cuando hay exponencial, propone un exponencial. Cuando hay o seno o coseno, propone una solución que es la suma del seno con el coseno, del ángulo que corresponde al problema. Ese es más o menos el resumen de todo esto. Sencillo, ¿no? Ahora tenemos que empezar a mezclar las cosas. ¿Qué hora es? A las 4. 2:30, 3, 4. ¿Hacemos un recreo o continuamos? Un recreo, profe. ¿A qué hora se supone que termina esto, profe? A las 6, 5:50. Sí. Chale. Ya. Recreo. Ya. Vamos entonces a un recreo. Pausar. Tenemos este ejercicio. Una ecuación de segundo orden con coeficiente constante no homogénea. Y segunda más 2y' menos 3i igual a x por elevado a x. Entonces ya tenemos una mezcla, se ve bastante inocente, pero no es tan sencilla de todas maneras, en que ya estamos combinando las funciones, un polinomio y un exponencial. Bueno, siempre hay que sacarse encima la primera parte, que es la solución de la parte homogénea de la ecuación. Entonces aquí lo hacemos con la parte homogénea. Es lambda. Pero nosotros la parte más homogénea solamente nos importamos de la parte izquierda del ejercicio, ¿cierto? Cuando uno habla de la parte homogénea, claro, significa que aquí no hay función. No hay nada. O sea, en matemática no hay nada significa cero. Sí, eso. Hay un cero ahí, claro, no hay nada. Siempre hay que hacerlo así. El primer paso es olvidarse de la parte aquí donde resulta ser no homogénea, esa función pensarla como cero, y le queda una ecuación homogénea igualada a cero. Y esa la resuelve. Esa es la parte sencilla. Aquí es lambda 3 por 1
más 3 y menos 1. Más 3 y menos 1, ¿cierto? Entonces, la solución aquí, porque lambda 1 es 1 y lambda 2 es menos 3, esta solución homogénea, de la parte homogénea, ahí estamos, es C1 e elevado a un x más C2 e elevado a menos 3x. Y esto lo voy a anotar acá arriba para poder tener toda la pizarra a disposición. Entonces, lambda 1 es 1, lambda 2 es menos 3, y esta I sub h, que la necesitamos al final, es C1 e elevado a un x elevado a x más C2 e elevado a menos 3x. ¿Ya? Muy bien. Ahora, vamos a borrar y miramos la parte ya que consiste en buscar la solución particular de la ecuación completa. Entonces, ¿qué tenemos aquí para proponer como I sub p de x? Bueno, aquí hay un polinomio de primer grado, x. Entonces, habría que proponer aquí una parte que es polinómica de un grado, que es ax más b. Por la exponencial. Por la exponencial. ¿Cierto? Si esto fuera un seno, habría que poner aquí, bueno, seno y coseno. ¿No? Entonces, una exponencial está ahí. No se coloca coeficiente por exponencial porque ya está aquí el coeficiente dentro del polinomio. Ahora, Profesor, si tú... ¿Sí? ¿y no se pondría así como una A al lado de la exponencial? No, porque si tú pones una A al lado de la exponencial, eso sería, por ejemplo, ya, A cuadrado X O más una BA. C, mejor dicho, una C, como la constante Ya, que sí, debe ir al lado. perfecto. Sí, sí, Ah, sí, perfecto. ¿Ya? Entonces sería AC X más BC elevado a X. Y esto le puedes volver a llamar una A y esto le puedes volver a llamar una C, o sea, que a X más B. ya. O sea, no es necesario. Ya, callo. Profesor, ¿podría escribir las cosas con azul que el verde no se ve? Ah, ya. Por favor. Sí, sí, Gracias. sí. Uy, me están quedando pocos plumones, por eso que... Ya, perfecto. Ya. Entonces, no es necesario tener ese coeficiente. Pero ahora sucede una cosa que recién yo les mencioné al pasar. El coeficiente aquí, este coeficiente es 1, ¿no? Ese coeficiente es 1 y corresponde a una solución de la ecuación característica. Lo mismo sucedería si aquí hubiese, por ejemplo, un menos 3. Si hubiese aquí un menos 3x, el menos 3 también es solución de la ecuación característica. En ambos casos, entonces, esto se compensa colocándole un extra x acá. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿qué pasa si yo me tiro y hago el ejercicio sin la x ahí? Ustedes pueden tomar esa propuesta de solución particular, la derivan una vez, la colocan aquí, la derivan dos veces, la colocan acá, lo desarrollan y de repente van a encontrar que ambos lados es igual, o sea, 0 partido por 0, no pueden sacar ningún valor de A ni de B. Y la X solamente se pone cuando, así como los coeficientes son iguales a la cuestión de arriba. Claro. Por eso Ya. aquí lo enfatizamos. Cuando ese coeficiente es además una solución de la ecuación característica, se coloca un X.
Si hubiese sido doble aquí, lambda 1 y lambda 2 igual a 1, ambos, hay que colocar x cuadrado. Chale. Y si no hubiera, así como si no fueran iguales, no se pone nada. Si no, claro. Si aquí, por ejemplo, yo coloco el ejercicio con un 6x, no se coloca nada. Esa x no va. ¿Ya? Sí, es bien sencillo de entender esto. Ya. Ahora sí. Miremos entonces. Bueno, para efecto de derivar, quizás es más fácil que esto lo coloquemos como ax cuadrado más bx, ¿no? Va a ser menos complejo derivar. Esa es la propuesta. Entonces, ojo con eso. Ojo con eso. Cuando el coeficiente aquí corresponde a una solución, hay que colocar una x extra. Muy bien. Aquí vamos entonces a colocar nuevamente en forma ordenada. El I sub x es ax cuadrado más bx por elevado a x. La derivada, bueno, es la derivada de un producto, entonces hay que derivar aquí cada factor dejando el otro constante y después sumar los resultados. Ya. Si derivamos elevado a x, queda la misma elevado a x, multiplicada por esto. Ax cuadrado más bx. Y si ahora dejamos libre la elevado a x y derivamos, el polinomio va a ser 2ax más b por elevado a x. Ese es el resultado de la derivada. ¿Ya? Muy bien. Si derivamos otra vez, bueno, hay que derivar el polinomio dejando el exponencial constante y al revés, dejando el exponencial constante y derivando el polinomio. Ahora, al derivar la exponencial es la misma cosa, entonces vamos a tener acá nuevamente un ax cuadrado más bx más 2ax más b por la exponencial. Y después cuando derivemos aquí el polinomio, vamos a tener un 2ax más bx más 2a. Más b, vamos. Aquí no hacemos. No, la derivada 2ax más b más 2a. Y todo eso está entonces multiplicado por exponencial. Ahora, todo esto hay que colocarlo acá arriba. No me va a alcanzar la pizarra, ¿no es cierto?, para hacerlo. Entonces vamos a recurrir a una manera un poco más económica. Vamos a decir, mire, este es esta última línea es la segunda derivada. Aquí al reemplazar la segunda derivada está multiplicada por 1. Está multiplicada por 1. La primera derivada está multiplicada por 2. Está multiplicada por 2. Y la función está multiplicada por menos 3. Y hay que sumar todo eso. Bueno. Veamos. ¿Qué términos hay que sumar? Todo está factorizado por elevado a x, entonces la suma va a quedar factorizada también por elevado a x. ¿Cuántos x cuadrados hay? Hay un a, hay 2a y hay menos 3a. Se eliminaron los x cuadrados entonces. ¿De acuerdo? Hay un a, 2a, menos 3a. 0x cuadrado. Se fueron. Los términos con x. Aquí hay más.
voy colgando acá abajo para no equivocarme. Entonces, términos con X aquí están multiplicados por 1, o sea, va a ser Bx acá, 2ax y más 2ax. Esos son los términos con X, ¿no? Que provienen de la segunda derivada. Con la primera derivada provienen términos con X, Bx y 2a, pero está multiplicado por 2. O sea, 2bx más 4ax. Y el aporte de la primera, aquí de la función, es solamente bx, que está multiplicado por menos 3, menos 3bx. Y todo eso, bueno, es con una exponencial, ¿no? ¿Cuánto da esto? Miremos. A ver, aquí tenemos un bx, 2bx, 3 y menos 3, 0. Se eliminan los bx. Y los ax serían 2 más 2, 4. Aquí 4, pues está bien, todo está bien. Los ax son, eso también debió verse. 2 más 2, 4 más 4 son 8 ax, ¿no es cierto? 2ax aquí. 4 acá. Y 2 aquí. Entonces van a quedar 8 ax. Acá tenemos 8 ax. Y después están los términos que no tienen x ahora. Aquí no hay ninguno. Aquí hay 2b. Y acá los que no tienen x son b y 2a. Y están multiplicados por 1. Más b más 2a. Más b más 2a. O sea, son 3b más 2a. Todo esto tiene su exponencial aquí elevado a x. ¿Ya? Y eso es lo que está igualado entonces a, está igualado aquí, igualado a x elevado a x. Pero este es un x más... No, ahí está bien. Quizás se me achicó un poco. ¿Cierto? Todo eso que hemos puesto en la ecuación es igual a x elevado a x. Y para hacer la igualdad, entonces, yo pienso que este es un x más 0. Un x más 0. Entonces, con esa igualdad, voy a tener que el 8a es 1. El 8a es 1. Y el 3b más 2a es igual al 0. Así. ¿Ya? Muy bien. El a entonces resulta ser 1/8. Y si el a es 1/8, aquí vamos a tener en la segunda ecuación 3b igual a 1/4, que es menos 1/4. O sea que el b es menos 1/12. Esos son los valores de a y de b.
Con lo cual, entonces, la I sub P buscada era, pues, esta expresión de acá. A, que es un octavo, X cuadrado, pero pues está aquí, va a ser B menos un doceavo X E elevado a X. Y la solución de la ecuación o del ejercicio completo va a ser igual entonces, a la suma de la parte homogénea y sub h de x, entonces, más y sub p de x, sumo esas dos cosas. Y la primera es C1 e elevado a x, C2 e elevado a menos 3x, y más este valor que hemos encontrado aquí como la solución particular, como doceavo x elevado a x. Y ahí tenemos entonces resuelto el problema. De todas maneras, este lo voy a colocar en la lista de ejercicios, ¿no? Para comprobar que tenga todos esos coeficientes bien escritos, en fin, y todos los valores correspondientes. Profesor, la guía sobre esto ya está arriba, ¿o no? Sí, Y hay ejercicios como estos, ¿cierto? claro. Este por ejemplo. Ah, ya. Pero la solución aún no la subo, la voy a subir mañana porque tengo que escribirla. Y esta de escribirla es bastante larga, con cuidado. Son más o menos 10 problemas, digo 12 problemas los que puse. Ok. Ya. Así funcionan estas cosas entonces. Uno podría hacer también un ejercicio con donde aquí hubiesen dos términos. Eso lo voy a colocar en la guía de ejercicio, ahí lo voy a desarrollar con un ejemplo de tal forma que puedan practicar. Pero le insisto, si el ejercicio hubiese venido así, por ejemplo, x elevado a x más, hubiese venido con un más aquí, más, pongamos ya 3 coseno x, entonces hay que hacer de alguna manera dos ejercicios en uno. Un ejercicio como este, que ya lo hemos encontrado el resultado, después otro ejercicio con el 3 coseno x, inmediatamente después del anterior, y al final entonces hay que tomar esas dos soluciones particulares. Esta que ya la tenemos y la que encontraríamos para el caso del coseno. ¿De acuerdo? Así es como funciona esto. Es el Se método entendió, entonces. pero así como un ejercicio como ese sería extremadamente largo y en una prueba sería algo así, ¿no? No, para este tipo de pruebas obvio que no. Pero hay que saber hacerlo, hay que practicarlo de todas maneras. ¿Mm? Sí, son largos los ejercicios que son. Aquí porque hay que tener mucha paciencia para hacer todo esto, reemplazar, que si los coeficientes y todo lo demás. Eso quita tiempo, evidentemente. O sea, no se puede pensar que un ejercicio de esto se resuelve en 10 minutos. Que toma más tiempo que eso. Ya. Pero la guía la tienen que hacer y resolverla. Uno practica con ejercicios más largos para después, cuando tenga que resolver un ejercicio más corto, le sea muy, muy sencillo hacerlo. Ya. Y quiero explicarle ahora el otro método, entonces, que se llama variación de parámetros. Y ese da la posibilidad de trabajar con funciones aquí en el segundo miembro, ya que se independicen de la exponencial, del polinomio y del seno y coseno. Y podemos agregar otras más. Entonces, para ello, vamos a mirar de nuevo nuestra
Aún no tenemos esto. Lo sacamos. El apunte. Ya. Compartimos con el apunte que está acá. Ahora sí. Bueno, aquí en el apunte yo les coloqué también un par de ejemplos, ¿no? Con seno, coseno, distintos a los que hice ahora, pero están ahí resueltos. Uno muy parecido a lo que acabo de resolver en la pizarra. Bueno, y también merece un cierto comentario, ¿no? Es bien similar al último que hicimos en la pizarra. Pero noten ustedes aquí, tomé un poco para hacer las cosas más sencillas, la misma parte homogénea de la anterior, ¿ya? Y aquí en esa parte homogénea, a ver, era con i segunda menos 3i prima, claro. De este ejercicio anterior, entonces ya sé que los lambda son 4 y menos 1. Entonces, esos lambda no... a ver, no. Sí, 4 y menos 1. Y ese también coincide con el 4 de acá. O sea, bastante similar al ejercicio que recién hice. Entonces, como hay un lambda que se repite ahí, aquí está multiplicado. Se fijan, el polinomio, que correspondría a 5x, que es ax más b, hay que multiplicarlo por x. O sea, es similar al que hice recién. Y aquí hay otro ejemplo. No le puse los detalles, pero dije, ¿cómo hacerlo? Cuando tengamos aquí una suma de dos funciones en el lado derecho de la igualdad, en la ecuación, entonces lo trabajamos como un problema con el 3x cuadrado primero, ahí está la solución homogénea. Para el 3x cuadrado buscamos un i sub p de la forma bx cuadrado más dx más f. Y otro problema con el menos 5e elevado a la cuarta, que sería de esta manera. Ya. Eso lo puedo incluir en la lista de ejercicio. Y quiero llegar a esta parte. Profesor, y después de así como de hacerlos separados, se suman, ¿cierto? Se suman, claro. Tú sumas el resultado que encontraste para el polinomio y para el exponencial. O sea, finalmente, al final, en la ecuación que es la solución, en la función que es la solución, debe aparecer tres partes. La parte homogénea más la parte primera de la no homogénea más la parte segunda de la no homogénea. Entonces, aquí la solución general es la suma de las tres soluciones. Igual, bueno, en la clase de ejercicio próxima también voy a hacer uno bastante grande con todas las posibilidades que se den. Pero quiero dejar explicado un poco esto de la variación de parámetros, que el otro método y funciona de esta manera. A ver, necesito cargar el computador. Está pidiendo carga. Ahí está. Ya. Este es interesante, ¿no? Porque incluso sirve para cuando tengamos más adelante problemas donde los coeficientes no sean constantes, sino que sean variables. Aquí siguen siendo constantes. Una ecuación del tipo a i segundo más b i' más ci igual a g de x. Entonces, sabiendo que 1 y 2 son soluciones particulares, la parte homogénea, que es lo que sabemos sacar nosotros permanentemente, entonces se plantea una solución particular que tiene esta forma. Con i1 y 2, que son las soluciones
obtenidas de la parte homogénea, es decir, están obtenidas. Entonces, por resolver la parte homogénea, uno las premultiplica por dos funciones, B1 y B2. V es B1 y B2. ¿Ya? ¿Y cómo se encuentran esas soluciones? O esos coeficientes de las soluciones. Bueno, el B1 es la integral que multiplica el menos y 2, que es una de las soluciones conocidas, por g de x, que es esta parte que aparece en la ecuación dada, y partido por ese Bronsquiano entre I1 y 2. Y el B2 va con I1, con un signo más, Gx es Bronsquiano. Y ahí tenemos la solución. A ver, vamos a ver un ejemplo de un caso que, a ver si es necesario, recurrimos a la pizarra, pero aquí lo Profe. tenemos, ¿sí? ¿Esto no es lo mismo que estábamos haciendo recién en la pizarra o es algo distinto? No, este es algo distinto, un método distinto este. Ah, pero si uso el otro método debería llegar a lo mismo, ¿no? Claro, por supuesto. Ah, ya. Lo que pasa es que con este, o sea, para este ejercicio, el método anterior no funciona, porque fíjense ustedes acá, vamos a conseguir un lápiz para hacer algunas anotaciones. Acá, esta cosa tiene que ir para arriba. La ecuación es I segunda más I perfecta, esa parte homogénea no hay ningún problema, Profesor, porque es lambda cuadrado más 1 igual 0. Lambda cuadrado más 1 igual 0. O sea, lambda es más menos I. Y esta es la solución compleja. Entonces ahí las soluciones son E elevado a 0, que es 1, por seno de un X y coseno de X. Esas son las soluciones, entonces, de la parte homogénea. ¿lo podría hacer en la pizarra, por favor? Por Es que supuesto. los ejercicios así no los entiendo muy bien. Perfecto, perfecto. Pero deja explicar Por aquí en favor. general. En general. Ok. ¿Sí? Entonces, ¿por qué yo no puedo ocupar el método anterior? Hasta ahí voy bien con la parte homogénea. Eso lo sé hacer y lo vamos a repetir ahí en la pizarra. Pero si ahora tú dices, mire, yo entiendo, porque así nos lo hemos explicado y estamos convencidos todos que tiene que ser así, que una solución es una función tal que derivada dos veces, más la función, sale cosecante de x. Pero cosecante de x tiene una fórmula bien compleja para su derivada, ¿no? La derivada de cosecante es cosecante cotangente. Entonces aparece una cotangente que no hay cómo igualarla al segundo miembro después. Entonces, aquí hay que recurrir a este método. Entonces, con las soluciones de la parte homogénea uno hace este Bronsquiano, lo resuelve y después lo ocupa en estas formulitas de acá. Profe, ¿Sí? quizás ya lo explicó, pero no sé, no lo entendí. La parte homogénea la está dando aquí en este problema, ¿cierto? La puse, pero lo voy a calcular en la pizarra. Ah, ya. Mire, déjeme, por favor, colocar las fórmulas. Colocar las fórmulas a que tengo que llegar. Y allí ponemos entonces el ejercicio y lo desarrollamos en la pizarra. Entonces, aquí lo que interesa es el Bronsquiano y la solución particular de X, que es B1 y 1. Vamos a colocar B1 y 1, simplemente así, más B2 y 2, B2 y 2, donde B1 es esa integral menos I2 por G partido por S Bronsquiano de 1 y 2. El B sub 2 es I1 por G integral Bronsquiano de I1 y 2. I1 y 2.
Y eso es lo que es entonces. Ya. Vamos a la pizarra con el ejemplo. Lo anote primero y ya le pongo la cámara a la pizarra. Igual cosecante X. Cosecante X. Muy bien. Ya, dejamos de compartir. Y ahora sí. Profe, una consulta. ¿Sí? En el apunte en el grosquiano está mal derivado el coseno, po, porque lo puso seno positivo. A ver, a ver, a ver. Voy a ver. No se preocupe, si lo vamos a hacer acá. Así que una cosa es que uno lo derive después que lo escriba, entonces. Pero lo vamos a hacer acá. Como son expresiones que no son tan complejas, no hay problema que lo reparemos. Bien. Entonces, recuerda la derivada de la cosecante. Bueno, no la vimos, pero no vimos mucho en profundidad. Probablemente, o ustedes tuvieron el curso de cálculo 1 completo. Seguramente lo tuvieron completo, ¿no? El año pasado. ¿Y alguien recuerda la derivada de la cosecante? No mucho. ¿Recuerdan la derivada de la tangente? Pues Secante, no. secante cuadrado. O sea, las buenas son las seno y coseno porque se dan vueltas dentro de los mismos seno y coseno. Pero si ya quieren derivar tangente, secante, Profe. cotangente, cosecante, ¿Puede que sea menos coseno partido en seno cuadrado? claro, pero se transforman, pues. Ah, claro. O sea, no puedes igualar después. Ese es el problema. Entonces hay que recurrir a este método. Miren, algunos pasos coinciden. El primer paso es la parte homogénea. Entonces es la ecuación característica. Es lambda cuadrado más 1 igual 0. O sea, lambda es igual a raíz de menos 1. Más y menos. Raíz de menos 1. O sea, es más menos i. ¿Qué significa esto? Es 0 más menos un i. Entonces la solución se colocaba para las ecuaciones donde la característica era compleja. Profesor, en esa parte, pucha, yo no estuve la clase pasada y no me acuerdo sobre lo irracional en la I, así como, ¿cómo sale? Cuando tú resuelves una ecuación de segundo grado y colocas menos, por ejemplo, a ver, si tuvieras una ecuación como esta, más, ya, 3x más 5 igual 0. Esa fuera tu lambda, la ecuación característica. Entonces tú dices, bueno, esto no se puede factorizar porque 5 por 1 es la única posibilidad y nunca va a dar 3. Entonces, recurre al expediente de resolverla por la ecuación cuadrática. Menos 3 más No sé, entiendo menos... todos esos pasos, pero me refiero a cuando se llega a la raíz negativa, así como aparece la I. Cuando se llega a esto, entonces, alfa más beta i, entonces tú colocas la solución e elevado a alfa x. C1 coseno de beta x más C2 seno de beta x. ¿Ya? Esa es la manera como se escribe. O sea, uno podría escribir la solución, porque esto es así, alfa más menos beta, y van a ser siempre compleja y conjugada, ¿no? Uno podría decir, bueno, la solución es E elevado a alfa más beta i por C1 más C2 E elevado a alfa menos beta i. Y eso está correcto. Lo que pasa es que no es muy bueno para trabajar después. Porque esto se usa mucho
el problema que vamos en la próxima semana de resortes. Entonces, para el resorte hay que tener, no esta expresión, porque no dice mucho, sino que esta otra que habla de seno y coseno. Muchos profesores, que mi problema es con la i, así de dónde sale la i cuando la raíz Elizar, cuadrada es de -1. Sí, Elizar, cuando tenía un negativo dentro de la raíz, automáticamente ese menos 1 se transforma en un i y sale hacia afuera. con cualquier raíz. Por Con ejemplo, la negativa. raíz El de negativo 3 de saldría adentro se la transforma en un i. i. ¿Cómo saldría ahí? El negativo Mira, de adentro de la raíz se esto viene de transforma en lo un i. siguiente. Una ecuación como esa. No hay ningún número que al cuadrado de -3. O si quieres 9 ya. No hay ningún número que le haga al cuadrado de -9, ¿no es cierto? Sí. Entonces, para resolver ese caso, uno dice, uso raíces complejas. Entonces, x, claro, son dos valores, más menos la raíz de -9, para dejarlo expresado. Entonces, esto es más menos raíz de 9 por -1, ¿no? El 9 lo saca afuera. Te queda más menos 3 veces raíz de -1. Y este raíz de -1 lo llamas i. Lo llamas i. Porque la gente Ya. Ahora me dice, quedó claro. Bueno, muchas gracias. ¿ya? La gente dice, bueno, es más fácil escribir i que raíz de -1, porque raíz de -1 como si causa rechazo, ¿no? Porque no puede haber una raíz. Pero entonces, el i ya es más agradable. Además que el i tiene mucha aplicación en cuestiones de física, ¿no? De corrientes. Bueno, muchas gracias. Ya está. Muy bien. Entonces, en nuestra ecuación de acá, esto va a quedar e elevado a 0x, porque alfa es 0. C1, coseno de 1, porque el beta es 1, un x. Más C2, seno de un x. Eso es lo que quedó. Entonces estamos bien. Y su h de x, bueno, este no se coloca. Mejor porque sale más fácil para este ejercicio. Ya. Esa es la solución de la parte homogénea. Eso lo sabemos resolver. Tenemos experiencia con ello. No hay ningún problema. Entonces, para efecto de seguir aplicando este método de variación de parámetros, llamémosle a esta I sub 1 y esta llamémosle I sub 2. Puede estar al revés, no importa, ¿no? Cualquiera, I sub 1, cualquiera eso. Pero son dos siempre. Cuando a veces la solución sale E elevado a 2x, aquí E elevado a 4x, entonces I sub 1 elevado a x y la otra E elevado a 4x. Con esas soluciones, entonces, que siempre las vamos a poder encontrar. Hasta aquí todo va bien. Vamos a formar estas integrales. Pero ambas integrales llevan el denominador ese bronsquiano. Bronsquiano para las dos funciones. O sea, para coseno x y seno x. ¿Cómo se forma el bronsquiano? Es un determinante donde se colocaban las dos funciones en la primera línea del determinante y en la segunda línea se colocan las derivadas. La derivada de coseno es menos seno. Y la derivada de seno es coseno. Muy bien. Están acabando. A ver si hay otro que esté mejor. Bien. Este es un determinante, ¿no? Bueno, los determinantes usualmente son pequeños, aquí 2 por 2, a lo más 3 por 3, ¿no? Se calculan a mano o lo pueden calcular con el programa que yo les indiqué recién, Matrix Calc.
Un determinante 2 por 2, ABCD es AB menos ABCD, es AD menos BC. Profe, en el Gaussiano, ¿Mm? si yo uso, por ejemplo, el I2 primero y después el I1, No importa, porque así estaba en el apunte, que tengo esa duda. ¿Da lo mismo? da lo mismo, Ah, ya. da lo mismo. Porque yo le llamo así, digamos, si anoto esto al revés, me quedan al revés, no tiene por qué influir. El orden de escritura es una suma, la suma es conmutativa. Coseno por coseno, coseno cuadrado. Menos, ese producto es menos, con el menos va a quedar más seno cuadrado. Seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Pero ¿qué no es 1? Qué bueno porque así quedan más fáciles las cosas. Ya. A ver, acá arriba voy a anotar el I sub h. Recuerden que entonces C1 coseno x más C2 seno x. Es para poder borrar. Ahí está. Y ahora nos vamos a construir estas integrales, que nos dan este B1 y el B2. El B1 y el B2. ¿Cómo se construye el B1? Es la integral, tenemos que recordar que al coseno le llamé 1, ¿cierto? Este sería 1 y al seno le llamé 2. Entonces, esta primera es la integral del menos, dice I2, o sea, menos seno x, multiplicado por el g. El g es esta cosecante de aquí. Cosecante. Ese es el valor de la función g. Partido por ese bronquiano aquí, afortunadamente fue un 1. Integral respecto de x, ¿no? También integral respecto de x. Ya. Y esa integral, a ver, para no borrarnos de al lado, voy a seguir aquí abajo. Es menos, sale menos fuera. Integral de seno x. La cosecante es recíproco del coseno, ¿cierto? X. Recíproco del seno. Más fácil todavía. O sea, es la integral de 1, que es x. Menos x de ese resultado. O el ejercicio está hecho como para que salga todo sencillo, ¿no? Es el b sub 1. Y el b sub 2 es la fórmula puesta acá. Esa. Que es ahora el I sub 1, que es el coseno x, por la cosecante de x partido por 1 de x. Ya. Esta es entonces la cosecante es el recíproco del... La cosecante, el recíproco de seno. Entonces, para poder resolver esto, podríamos colocar que este es seno x elevado a menos 1 por coseno x de x. Esta es la cosecante, recíproco de seno. Y aquí tenemos una integral que es una potencia, la base es seno y la derivada de seno es coseno. Tenemos entonces la derivada de la base, es del tipo u elevado a menos 1 de u. Y esa integral entonces Logaritmo natural. logaritmo natural, claro. Puedo escribirlo también con el seno abajo, da lo mismo. Ese logaritmo natural entonces es logaritmo natural de seno de x.
siempre se acostumbra a colocarle el valor absoluto para recordar que el logaritmo natural se calcula solamente para los números positivos. Sería el resultado. Entonces, la solución particular encontrada es, aquí arriba está, B sub 1 por I1. B sub 1 que es menos X por I1. O sea, menos X coseno X. Más B sub 2 por I2. B sub 2 por I2. Esto por seno X. Más ln seno X por seno X. Entonces, la solución general es la suma de esta homogénea más la particular. Eso es C1 coseno X más C2 seno X menos entonces X coseno X y más, voy a colocar primero seno X por logaritmo natural de seno X. Así. Eso es. Segundo orden, su parte homogénea, la solución particular, las constantes, en fin, todo ahí está en orden. Esa es la manera como se aplica entonces este método, que sirve para estos casos en que no hay una posibilidad de usar el otro, que es más sencillo de hacer, a veces más largo, más sencillo. Profe, ¿podría repetir la parte final? ¿La parte final? Esta. Sí. Mira, siempre la parte final para cualquier método es la suma de la parte homogénea más la solución particular. Entonces, la parte homogénea aquí corresponde a esto de acá arriba. Parte homogénea. Y la particular corresponde a ese, que es lo que obtuvimos acá. ¿Ya? Esa es parte de la teoría, digamos. Uno encuentra La solución particular, ¿cómo la obtuvo, profe? ¿Cómo? La solución particular, ¿cómo la obtuvo? ¿Cómo se obtiene? Con este método, dice, la solución particular, con este método, viene dada de la siguiente manera. Es una función B1 por la I1, que yo ya la tengo, porque es parte de la homogénea, más un B2 por I2, que también la tengo, es la otra parte de la homogénea. Entonces lo que me falta determinar es B1 y B2. Ya, ¿Cómo se profe. encuentran B1 y B2? Con estas integrales de acá. Y 2 la tengo, G. Gracias, profe. ¿Eh? Gracias, profe. Ah, ya. Ahora entendí. De ahí las obtienes. Claro, uno espera que esas integrales sean fáciles. Ojalá, digamos. Como siempre, si inventamos aquí una función muy complicada, el asunto raro va a estar allí en la integral, ¿no? Ya. Y para integrales muy raras, yo ya le he dicho El que grupo de WhatsApp. se va a ver en métodos numéricos. Mandé al grupo de WhatsApp la álgebra de este método. ¿Cómo? Que mandé al grupo de WhatsApp el álgebra detrás de este método. ¿Mandaste al grupo de WhatsApp el álgebra de? De este método. Ah, ya. Perfecto. Perfecto. De todas maneras, yo voy a subir esto hoy día, ¿no? Voy a tratar de subir el mismo día y le mando el link en el YouTube. Ya. Bueno, esto es lo que tenía yo programado para hoy. Son los dos métodos. Podemos hacer otro ejemplo más. ¿Tienen tiempo? En el sentido que no están cansados. Profe, ¿Sí? Dime. quiero hacerle una pregunta. O Dime. sea, más que nada, Si tuviésemos este ejercicio, ¿ya? Aquí vemos que, bueno, una parte no está tan mala. Del L a menos 2x se podríamos hacerlo con
el método anterior. Pero este x elevado a menos 2 en realidad es 1 partido por x cuadrado, ya no es polinomio. Entonces el método de los coeficientes ya no va a funcionar aquí. Hay que irse por este método de aparición de parámetros. Entonces, partimos, como siempre, con la parte homogénea. La parte homogénea. Entonces esto es lambda cuadrado menos 2 lambda menos 8 en su ecuación característica. Lambda igual 0. 4 por 2, 4 y 2. Menos 4 más 2. Lambda 1 igual 4. Lambda 2 igual a menos 2. Entonces, esta es la solución de la parte homogénea. C1 e elevado a 4x más C2 e elevado a menos 2x. ¿De acuerdo? Entonces, este es el I1 que va allí. En la fórmula que permite encontrar la I sub P en este caso. Esa es la I sub 1 y esta es la I sub 2. ¿Ya? De ahí aparecen la I sub 1 y I sub 2. Y esas se meten en la ecuación donde está la integral, con el Bronsquiano, y hace que podamos determinar el B1 y el B2. Ya, profe. Ahora entiendo. Esa es más o menos la idea del desarrollo. Lo voy a colocar yo un par de ejercicios resueltos en detalle en la guía para que los puedan mirar. ¿De acuerdo?